Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Escorpio y el trabajo. Has estado un tiempo como que querías que algo evolucionara, que algo se moviera, ¿no? Como a la espera de que algo se moviera. Y ahora mismo, a día de hoy, te encuentras en una indecisión dentro de lo laboral. No sabes muy bien qué hacer, ¿eh? Posiblemente estés planteándote ciertos cambios, pero para esos cambios necesitas obtener una noticia. ¿Bien? Vamos a ver si llega la noticia, Escorpio. Llega la noticia de cambio, pero yo te voy a decir algo, Escorpio. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿Tú estás seguro de hacer ese cambio? ¿Tú estás seguro de que tú vas a cambiar para mejor, Escorpio? Esto es lo que tú tienes que ver aquí. Porque en el tema de que sea un cambio hacia mejor, dudo mucho que sea a mejor, porque luego yo lo que veo es cierta inestabilidad en ese nuevo trabajo. O sea, que esto lo tienes que pensar tú, Escorpio, que no estáis trabajando. Tienes noticias de trabajo que pueden ser noticias para hacer entrevistas o algo por el estilo. Tendrás que esperar un poco para poder entrar en este lugar, Escorpio. Ahora, también te digo, de entrar en este lugar, te digo que no es para un largo tiempo. A mí me hablan las cartas de una entrada en este lugar en el cual tú vas a hacer una entrevista, pero que será como que estarás en ese lugar unos 2-3 meses aproximadamente. ¿Bien? Por otro lado, Escorpio, que no estáis trabajando, tienes oportunidad de cambiar de lugar, de irte a otro lugar. ¿Dónde podrías tener los caminos más abiertos? Las cartas dicen que sí. Pero yo a ti te veo con muchas dudas de realizar ese cambio. Escorpio, que tenéis un negocio. Estás dudando de que alguien cercano a ti forme parte de tu negocio. Esta duda que tú tienes aquí es por la confianza que hay entre esa persona y tú. Quieres mantener separado lo que es el negocio y la confianza o la relación que tengáis esta persona y tú. ¿Sería conveniente esto? Todo depende cómo tú lo gestiones, Escorpio. ¿Habría cambios muy positivos con la entrada de esta persona? Sí, pero también tendría su lado negativo. Y tú sabes perfectamente cuál es. Porque tú no permites que te digan cómo se tienen que hacer las cosas. Y este sería uno de los inconvenientes aquí, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Lo que tú tienes seguro a día de hoy en tu economía es la mitad de lo que tú estás esperando. Eso es lo que tú tienes seguro. Así lo dicen las cartas. La mitad de lo que tú esperes puedes dar por hecho que es para ti, Escorpio. ¿Bien? Por otro lado, los Escorpios que estéis esperando noticias respecto a tu economía, que se te abran los caminos en algún aspecto, si hay buenas noticias. Pero claro, a lo mejor lo que yo veo como buenas noticias para ti no son una gran noticia, son buenas pero no tan buenas.
Entonces, yo lo veo como una buena noticia. Tú no lo vas a ver como tan buena noticia. Bien, aquí lo que tratan de decir las cartas es que podría ser peor. No me salen grandes entradas de dinero, Escorpio. Me sale la mitad de algo que tú estés esperando. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. ¿Tienes posibilidad de regresar con una persona del pasado? Sí. Pero también tienes la posibilidad de que se vuelva a repetir la misma historia que se repitió en su momento. Lo cual, te digo, que tú podrías reiniciar esta historia y al poco tiempo darte cuenta que sigue existiendo esa tercera persona, o que se acerca de nuevo esa tercera persona. Puedes pensar que es una manipulación de esa persona, yo no lo veo así. ¿Tú lo vas a pensar así? Sí, yo no lo veo así. Hay mucha gente que dice, no, ha regresado con la ex o con el ex porque lo tiene cogido por los huevos o lo tiene manipulado o manipulada. Mentira. Sí puede haber algún tipo de manipulación, pero una persona cuando regresa con su ex es porque quiere. Y cuando se aleja de uno es porque quiere. Mi forma de pensar. Fuera de todo esto, Escorpio, que estamos viendo aquí, de que una persona de tu pasado, de la cual tú tienes la oportunidad de volver, me hablan de una persona que es mayor que tú, Escorpio, y que esta posibilidad va a estar aquí aunque tú no le harás caso. Y es alguien que tú mantendrás en la clandestinidad. Bien las comunicaciones o bien lo que haya con esta persona. Porque no te interesará a esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteros. ¿Sabes que el regreso con tu ex te va a generar otro tipo de inconvenientes que tienen que ver con lo familiar, o a ti o a esa persona? Bien, tienes que contar con ello también, Escorpio. Dicen que hay una etapa con esta persona corta, pero sí existe esta etapa. Aunque no es la persona de tu vida, dicen que en el caso de que muchos de vosotros volváis con la persona del pasado, que esto tendría una duración de unos 5 meses aproximadamente, bien, y que después, digamos, lo que viniera después sí sería para algo más estable, lo que viniera después. Pero de momento esto es lo que hay, la posibilidad de volver con esta persona del pasado y el mantener a otra persona al margen. Vamos a ver qué más. Confirman, Escorpio, y aunque en un principio, y sé que muchos de vosotros cuando veáis este vídeo, yo no vuelvo con mi ex ni de coña, ¿no? Pero aquí dice, en un principio tendrás una indecisión, pero finalmente, por una cosa o por otra, te dejarás llevar, ¿bien? Y es lo que dicen las cartas. Inesperadamente, esta persona del pasado regresa a tu vida, pero es algo muy fugaz, tan fugaz como te he dicho antes, que yo veo como una duración
de unos 5 meses aproximadamente. O sea que aquí pues, dice, una lucha contigo mismo, pero puede más la ilusión, sentimientos que todavía quedan por tu parte, que el no, ese no que tú le des no va a tener fuerza, ¿vale? Entonces puede más aquí los sentimientos. Entonces aquí dicen las cartas, mucho cuidado, mantén los ojos bien abiertos, porque al poco tiempo te darás cuenta que posiblemente siga hablando con una persona del pasado. ¿Bien? Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Escorpio casados en convivencia y novios. Tú puedes pensar, Escorpio, que tienes muchos estancamientos, que en tu relación, incluso a veces dudas, te sientes ciertas inseguridades, ¿no? Miedos a que se pueda cruzar otra persona en esta relación. Se pueden cruzar muchas personas, Escorpio. Podéis tener un momento de parón en la relación en un futuro. Por una desconfianza de uno de los dos, cuando uno de los dos esté en un trabajo en concreto, así lo dicen las cartas. Pero esto será pasajero también, Escorpio. O sea, está esa desconfianza y al igual está lo que confirma que tu relación, a pesar de esa desconfianza, va a continuar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Recibiréis ambas partes las noticias que queréis recibir. Toda buena noticia que queráis recibir de la relación, dice, están a punto de llegar para muchos de vosotros. No dudéis de la persona que tenéis al lado. Pues el dudar de la persona que tenéis al lado y estar tan pendiente de las personas del pasado es lo que genera toda esa desconfianza que tenemos a día de hoy. Para muchos de vosotros, dentro de unos 4 meses aproximadamente, veo como una especie de convivencia o de hablar de convivencia. Aunque uno de los dos insiste en que no se niega a la convivencia, pero hay algo que debe de cambiar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Escorpio. Yo te voy a decir una cosa, Escorpio, estás en un momento maravilloso de cosechar muchas recompensas en la relación, y lo que aquí te tratan de decir las cartas, no lo estropees con las desconfianzas. No lo estropees, porque estas desconfianzas lo único que está haciendo es hacer dudar a la persona que tienes al lado, ni más ni menos. Aunque creas que no, aunque creas que tienes la relación muy segura y demás, pero esto hace dudar, Escorpio. Vamos a ver qué más.
Veo que le ponéis muchas pruebas, a la pareja. Ponéis muchas pruebas. Aquí tenéis la necesidad, ¿no?, de saber claramente que existe amor, que hay amor. Claro que hay amor, no hace falta poner tantas pruebas. Dice que esto es un error lo que se está haciendo aquí. Porque esto puede llegar a un momento en el que la persona se puede cansar. Y se puede... aparte de cansarse, que hable con otra persona y que esta otra persona le aconseje ante esta situación y se den la vuelta a las cosas. Mucho cuidado con esto, con estas pruebas, Escorpio, porque hay pruebas y pruebas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Escorpio, te dice: lo que creas que llega a tu vida porque el destino así lo quiere, no precisamente tiene que ser que esto llegue a tu vida para siempre. Sí, el destino así lo quiere, pero lo quiere así para finalizar una etapa en tu vida. Tenlo en cuenta, Escorpio. Cada uno que lo aplica a su historia, Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Respecto a tu salud, Escorpio, me gustaría que le prestaras atención a todos los problemas de huesos, Escorpio, que es lo que más está marcando. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general. Es momento, Escorpio, de parar a ciertas personas, así lo dicen las cartas. Es el momento y es necesario para ti. Porque si tú no paras a estas personas, si no le paras los pies, esto te sigue generando obstáculos en tu vida y no te dejan avanzar libremente. Así que ten muy presente esto. Escorpio, te voy a dar un número, el número 35 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.